Hola, buenas noches. Soy Pamela Yareni Rojas González. Soy licenciada en Derecho, originaria del estado de Querétaro. Tengo 29 años de edad y actualmente estoy aplicando para estudiar en la Universidad Abierta y a Distancia de México la carrera de Contaduría Pública y Finanzas. El tema que yo elegí para mi proyecto de investigación fue el de Derecho Tributario y su relación con la contabilidad fiscal, ya que para mí, mi gusto junta las dos carreras, la que tengo y la que me gustaría estudiar, ya que mi tema lo estoy enfocando más hacia los impuestos, conocer todo de los impuestos, conocer su concepto, conocer sus características, conocer su clasificación y saber de dónde emana esta obligación de pagar los impuestos. El objetivo que se trata de demostrar es la relación que tiene el derecho con la contabilidad en materia de impuestos. La metodología que yo utilicé fue en dos sentidos. Primero fue la investigación documental, que es que es el tipo de estudio que se emplea con documentos de oficiales y personales como fuentes de formación. En este punto fue cuando delimité mi tema, saqué los objetivos generales, los específicos, donde realicé toda la investigación, descargué información, descargué libros, busqué libros y de ahí hice un análisis y una sintaxis de todos estos libros y archivos para saber realmente cuál iba a ser el que me iba a ayudar para poder realizar una buena investigación. Posteriormente, utilicé la investigación de campo, que es aquella que se aplica extrayendo datos e información directamente de la realidad. Con esto hice mi visita ante el SAT, que desgraciadamente aquí en el estado de Querétaro es una institución muy cerrada que no te permite acceder si no vas a un área en específico, por lo cual yo tuve que entrevistar a un contador público para poder un poquito sacarme dudas que tenía yo respecto a trámites, a conceptos y a cosas en generales. Y posterior a esto realicé una encuesta al público para saber si ellos conocen sus derechos, si conocen sus obligaciones, si saben de qué se tratan los impuestos. La historia de los tributos va desde los aztecas hasta la época actual. Ha ido trascendiendo, ha ido cambiando. Antes solamente eran trueques por una cosa por otra, hasta que se empezaron a establecer tributos a ciertas cosas, a ciertos servicios, hasta estar como en la actualidad. El concepto de impuesto, yo quise poner el que nos da el Código Fiscal de la Federación, el cual nos dice que los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y las personas morales que se encuentran en una institución jurídica o de hecho prevista por la misma. Es decir, todos siempre estamos pagando impuestos, todos, cuando vas a la tienda o cuando consumes algún servicio, pero solamente cierto tipo de personas, que estos son los contribuyentes, son los que están obligados a, a aportar al gasto público. El elemento del impuesto está conformado por seis elementos. El primero es el sujeto. Aquí existen dos tipos. El primero es el sujeto activo, que es el Estado, que es el que tiene la facultad para exigir el cumplimiento de la obligación, es decir, el cumplimiento de los pagos de los impuestos. Y el sujeto pasivo es la persona física o persona moral que tiene a su cargo el cumplimiento de esta obligación, es decir, que tiene que pagar los impuestos. Después está el objeto. El objeto es el gravamen que se determina como aquello que se pretende gravar, es decir, la cosa por la cual se va a pagar un impuesto. Después, la determinación de la base es, una vez determinado el impuesto al objeto, el contribuyente deberá determinar la base y con esto calcular cuál es el impuesto que se va a pagar por este objeto.
Después, otro elemento es la aplicación de la tasa, tarifa o cuotas. Una vez que se ha determinado la base para efectos del impuesto, que fue el elemento anterior, solamente se va a aplicar la tasa, tarifa o cuotas. Aquí es dependiendo para saber cuál es el impuesto que realmente se va a pagar. Y esto varía conforme a los ingresos de cada particular. Es decir, los contribuyentes no pagan el mismo tipo de impuesto, depende de muchas variables. Otra de las cosas otro elemento es la forma, el medio y la fecha de pago. Esto se establece en la legislación que se debe definir la forma de pago, así como los medios y la fecha de su pago. En la clasificación de los impuestos yo nada más quise abarcar dos clasificaciones que para mi punto personal son los más habituales. Primeramente, la clasificación es impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son aquellos donde la obligación de pagar recae directamente sobre la persona, empresa o sociedad. Y los impuestos indirectos son los que se imponen a través de bienes y servicios y las transacciones que se realizan con ellos. En este tipo de impuestos es donde todas las personas, seamos contribuyentes o no, estamos pagando impuestos. Y la otra clasificación son los impuestos generales, específicos y especiales. Los generales son el impuesto que se establece sobre actividad o operación diferentes. El específico se fija a partir de una medida específica que puede ser volumen, cantidad, el tamaño del objeto grabado. Y los especiales, que es el impuesto, recae sobre una actividad específica en forma exclusiva. Los derechos de los contribuyentes, la mayoría no los conoce. Estos yo quise enlistar los 4 principales, que a mi gusto son los más importantes y que deben de conocer. El primero es la consulta. Esto quiere decir que el contribuyente tiene el derecho a consultar a las autoridades respecto a cualquier situación que a él le compete, que a él sobre su persona le compete. Y esto se debe de hacer de manera escrita. Igualmente tiene el derecho de solicitar la devolución de sus contribuciones y también tiene derecho a la negativa ficta. La negativa ficta quiere decir que cuando una persona consulta por escrito y la autoridad en un término de 3 meses no te da una contestación, se tiene por una negativa, es decir, que te contestó en sentido negativo. Y mediante esto uno puede iniciar un juicio en materia fiscal respecto a lo que, fiscal administrativa respecto a lo que hayan solicitado. Y la representación, es decir, que el contribuyente puede estar representado en cualquier momento, en cualquier trámite, en cualquier juicio por otra persona. Las obligaciones de los contribuyentes, que tampoco muchos no lo saben, es una vez que tú eres un contribuyente fiscal, tú debes de registrarte con el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC. Debes de darte de alta. La única forma o una de las formas para que tú dejes de ser un contribuyente es la muerte. La otra obligación que como contribuyente tú tienes es a llevar una contabilidad para que el SAT pueda saber en base a esa contabilidad a cuánto van a ascender los impuestos que tú vas a pagar. Otro de esas obligaciones es la conservación de libros y documentos, es decir, los libros contables que empresas o personas físicas llevan a cabo. Y esta conservación se debe de hacer por un mínimo de 5 años, ya que estos libros ayudan de igual manera al SAT a conocer cómo ha sido tu año fiscal. Las infracciones y delitos, que son obligaciones también, se dan cuando tú cometes alguna acción y el SAT se da cuenta. El uso de formas fiscales, el SAT tiene unas formas para que tú realices las cosas y tú las debes de cumplir en base a lo establecido por la ley. Y la expedición de comprobantes es otra obligación que tú tienes, ya que con eso el SAT también sabe cómo ha sido tu año fiscal. El sistema fiscal mexicano es un conjunto de leyes
que se han dado como consecuencia de la potestad fiscal de México y establece el deber de las personas mexicanas o incluso extranjeras para contribuir al gasto público federal, de estados o de municipios. El fundamento constitucional para el pago de los impuestos está en el artículo 31, fracción cuarta, que nos dice: contribuir para el gasto público es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios donde uno resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Repito, no paga lo mismo una persona física que una persona moral en cuestión de impuestos. Y el fundamento en el Código Fiscal de la Federación está en el artículo 1, párrafo 1, que dice: son obligaciones de los mexicanos, las personas físicas y morales están obligadas a contribuir con los gastos públicos, conforme a las leyes fiscales respectivas. Solo mediante ley se podrá destinarse una contribución a un gasto público específico, por lo cual, al referirnos de contribución, lo entendemos como un tributo. Como les comenté, realicé mi entrevista a un contador público, el licenciado Jorge Olvera Ochoa, y con él pude conocer un poquito más sobre los trámites que se llevan en el SAT. Esto, pues, ya previamente había dejado la entrevista atrás. La percepción de las personas sobre los impuestos. Realicé una encuesta a través por medio de Google Formulario. Se realizó una encuesta a 10 personas mayores de 20 años a más de 50 años. Realmente se encuestaron mediante vía de internet a 26 personas, pero solamente utilicé los datos de las 10 personas. Como pueden observar, fue desde mujer o hombre, diferente tipo de escolaridad, diferente estatus, estado civil, ocupación y rangos de edades. Aquí lo que yo pretendía resaltar era que la mayoría de las personas que encuesté son contribuyentes fiscales, la mayoría son personas físicas, realizan sus impuestos, la mayoría lo hace a través de un contador público, pero no saben para qué sirven los impuestos, no saben de dónde emanan las obligaciones, y ni mucho menos cuáles son las leyes que regulan. Entonces, los resultados de mi trabajo de investigación fueron que no todas las personas conocen de dónde emanan, saben acerca de los impuestos, pero no saben sus obligaciones, no saben sus derechos, y desafortunadamente es así, porque no saben que solamente el Estado puede cobrar y se regula a través de lo que la ley establece, no más. Si no hay ley, no se puede pagar un impuesto. Y mis conclusiones son que nosotros, como futuros contadores públicos, debemos conocer y tener un sentido amplio de lo que son las leyes en materia fiscal, ya que la economía y el derecho, la contabilidad y el derecho van muy relacionados, ya que una emana de la otra. Los impuestos existen por la actividad económica, pero los regula la materia fiscal en cuestión de las leyes. Entonces, debemos conocerlos para poderles explicar a nuestros clientes de dónde devienen sus obligaciones a contribuir al gasto público. Esto fue todo. Espero les haya gustado, espero les haya quedado un poquito claro respecto de lo que son los impuestos y las obligaciones que tenemos y por qué las tenemos. Les deseo toda la suerte y espero encontrarnos próximamente ya dentro de clase. Eso fue todo. Hasta luego. Buenas noches.